función b de suma. La función b de suma nos permite encontrar la suma de cierta columna que se encuentra en nuestra base de datos que concuerden con ciertas condiciones específicas o criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una base de datos. Tenemos aquí nuestra base de datos. Tenemos aquí los criterios que podríamos nosotros encontrar y tenemos aquí qué columna de nuestra base de datos deseamos encontrar la función suma. En el ejemplo nos pide encontrar la ganancia total de José. Queremos saber cuánto está ganando José y esa ganancia lo relacionamos con el sueldo. Veamos. Igual b de suma En este caso mi tabla no se ha cambiado, no es en formato de rangos de celdas, sino en formato de tabla. Es por ello que sale tabla 6 entre corchete todo, ¿no? Esto va a variar en su computadora, ¿no? Puede variar, ¿no? Si en caso le cambian el formato de la tabla, podría aparecer celdas, ¿no?, desde A18 2 puntos a E24. Así que no hay problema. Lo que deben centrarse es en seleccionar la base de datos. Coma. De esa base de datos nos pide el nombre del campo. ¿Qué campo nosotros deseamos encontrar la suma? ¿No? Empleado, sexo, edad, puntaje, sueldo. Pero no vamos a seleccionar lo que tenemos en la base de datos, sino en ese campo o en esa celda llamado sueldo que tengo arriba de la función b de suma. Acá ustedes pueden encontrar no solamente la suma del sueldo, sino pueden ser puntaje, edad. El texto que tiene acá tiene que coincidir con la celda que tenemos en la base de datos, si no, no va a salir. Selecciono entonces la celda sueldo, coma, y ahora los criterios. ¿Qué me pide? Encontrar la ganancia total de José. Solamente deseamos del empleado José. En el criterio tenemos otra tabla aparte. También debe coincidir el encabezado de la tabla, ¿no? Empleado, empleado, ¿no? Y debajo de empleado ponemos el nombre del elemento que deseamos sumar, en este caso José. Selecciono, solamente voy a seleccionar esto, podría seleccionar todo, no hay problema. Pero en este caso solamente voy a seleccionar empleado José. Enter. Si nosotros vemos, José tengo aquí 100, tenemos otro José aquí 50 y otro José 50. He marcado de color amarillo, ¿no? La suma es de 200, ¿no? 100 más 50 más 50 viene a ser 200. No está sumando toda la columna. Si nosotros quisiéramos sumar toda la columna, simplemente con la función suma encontraríamos la suma de toda la columna. En este caso tenemos cierto criterio y el criterio viene a ser la suma de sueldo solo del empleado José. Y listo, tenemos. Entonces, con la misma lógica vamos a encontrar la función de b de contar. En vez de contar, lo que nos pide es contar el número de sueldos de los empleados que tienen el nombre de María. Entonces, igual b de contar y abrimos paréntesis, ¿no? Tenemos la ayuda, seleccionamos la base de datos, coma. Ahora, van a tener mucho cuidado en su computadora. En mi computadora me pide coma, estoy guiándome de la ayuda. Depende del sistema operativo o el formato que estén las monedas en su computadora, les va a mostrar. Puede ser coma o en algunos casos va a ser punto y coma. Muy bien, en mi computadora es coma. El nombre del campo de esa base de datos deseo la columna sueldos, lo cual vamos a operar. Y aquí tengo sueldos arriba, ¿no? Siempre lo ponemos aquí arriba. Pues en cualquier parte no hay problema. Y el criterio que nos piden, contar el número de sueldos de los empleados que tienen el nombre de María. Entonces, empleado tiene que coincidir con el empleado de la base de datos y el elemento de esa columna, ¿no? Tiene que estar dentro de esa columna, como en este caso María. Selecciono esas dos celdas y Enter.
Si desean pueden cerrar el paréntesis, pero como he abierto un solo paréntesis, al presionar Enter automáticamente va a cerrar el paréntesis. Muy bien, entonces tenemos la cantidad de sueldos, tenemos de María, son 3 también, ¿no? Están de color amarillo marcados. Muy bien. Estamos en la función b de contar. Ahora vamos a la función b de suma, ¿no? Borramos aquí el resultado y nos vamos. Por ejemplo, ponemos acá igual b de max, ¿no? Estamos ya trabajando con la función b de max. La función b de max nos permite encontrar el valor máximo, ¿no?, de una columna de la base de datos que cumplan ciertos criterios. Primero seleccionamos toda la base de datos, coma, el nombre del campo tenemos aquí arriba, va a ser sueldo, y el criterio que nos pide encontrar el sueldo máximo de José y María. Me está pidiendo de 2 personas, entonces mi criterio tengo aquí empleado, José y María. Recalcando nuevamente, es necesario que esté ese texto llamado empleado. El empleado viene a ser el encabezado de la columna de mi base de datos, empleado. José y María tiene que estar dentro de esta columna de mi base de datos. Muy bien, presiono Enter. Me dice que el sueldo máximo entre José y María es de 200. Es cierto, ¿no? Tengo José 100, María 200 su sueldo, José 50, María 75, José 50, Carlos 45, ¿no? Entonces 200, el sueldo más grande entre José y María es de 200. Podemos cambiarlos también, podemos ponerle Carlos. Mayúscula, minúscula, no hay problema. Entre José y Carlos, el monto más grande en mi columna es de 100, ¿no? Entonces cambia nada más, ¿no? Ustedes pueden hacer la fórmula y después poner los criterios, no hay problema. Según los criterios va a estar mostrando el resultado. La función b de min, ¿no? La función b de min o la base de datos min nos permite encontrar el valor más pequeño o el mínimo, ¿no?, de una columna de la base de datos que cumplan ciertos criterios. Veamos a ver. Nos pide encontrar la ganancia mínima de manzanos con un alto superior de 10 metros. B de min, ¿no? Seleccionamos nuestra base de datos tal como lo indica nuestra ayuda, coma, el nombre del campo, ganancia, ¿no? Encontrar la ganancia mínima de manzanos, ¿no? Nos pide encontrar la ganancia mínima. El criterio viene a ser de quién nos pide la ganancia, de los manzanos, pero que tenga un alto superior a 10 metros. Entonces tengo acá el árbol manzano y el alto mayor a 10, ¿no? Tiene que ser de eso. Seleccionamos todo. Podríamos ir poniendo más criterios en ganancia, en rendimiento, en edad y en alto, pero en este caso no es necesario. Coma, bueno, ya no coma, ¿no? Ya está todo. Entonces vamos a encontrar el valor mínimo de la columna ganancia. 75. A ver, veamos a ver. El valor más pequeño. Tengo 3 manzanos. 1, 2, 3. ¿No? Vamos a marcarlo para que ustedes puedan ver. Ya. Y ahora el valor mínimo de los manzanos, de todos los manzanos, no es 75, es 45. Pero en este caso tenemos un criterio, ¿no? Queremos la ganancia mínima de los manzanos cuyo alto superior a 10 metros, ¿no? El alto tiene que ser superior a 10 metros y tenemos un manzano 9, lo cual no cumple, por eso que no consideramos el 45, sino el 75. Muy bien, vamos a ver de promedio. Vamos a borrar el resultado. Lo mismo aquí, vamos a poner acá B de promedio. No, en vez de promedio, igual la base de datos, todas las funciones de base de datos son muy parecidos.
Base de datos, tengo el nombre del campo, en este caso rendimiento. Me dice encontrar el rendimiento promedio de manzanos con alto mayor de 10 metros. Muy parecido al anterior. Coma, y aquí está. Selecciono árbol y el alto, ¿no? Las dos columnas donde estoy marcando mi criterio. Enter. Muy bien, ahora sí tenemos acá. Tenemos aquí el rendimiento. Ya no estoy trabajando con ganancias, sino con rendimiento. El rendimiento tengo manzano 14 y manzano 10 y tengo 6, pero este 6 no lo estoy considerando porque el alto no es superior a 10. Entonces estoy trabajando con 14 y 10. El promedio de 14 y 10 viene a ser 12. De este modo ustedes van a tener que desarrollar esos ejercicios y van a tener que subirlo como tarea al aula virtual para que podamos ver el seguimiento de su aprendizaje de las funciones B de su